Muy buen día. Hoy quería traer otro video de la teoría central de la persona y desarrollar un poquito algunas cosas que se ven así nomás, pero son bastante importantes en la carrera. Una va a ser el existencialismo, la fenomenología o las condiciones básicas y necesarias para que funcione un proceso terapéutico y valoración organísmica, no me salía. Tendencia actualizante y valoración organísmica es como el punto inicial de la teoría de la personalidad. Bueno, vamos resumiendo o explicando un poquito lo que yo humildemente entiendo desde, o lo que yo marqué como principal, o que yo siento como principal en un futuro como profesionales. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas en el sentido de que cuanto más conceptos teóricos y no tanto teóricos sino más vivenciales vamos a tener, es mucho mejor. Por eso mucha gente dice la carrera te atraviesa. No es que te atraviesa, es que tenemos que hacer que nos atraviese. O sea, ¿por qué? ¿Qué sería atravesar en los conceptos teóricos de la carrera? Es que podemos tener un entendimiento de toda esta teoría y podemos decir, hay cosas que le veo mal, podemos criticarlas, podemos afirmarlas o no, pero tenemos que llevarlo al no dudar en cuanto a conceptos quizás muy importantes, que yo los marqué porque así no me olvido. Bueno, del existencialismo lo que rescaté es y leo literalmente lo que encontré. Lo que está en claro es que en este movimiento de filosofía destacar al ser humano como individual eh, y creador del significado de la vida. O sea, el ser humano es el que le da sentido a la vida y eso es parte del existencialismo. La existencia propia de una persona es lo que define de su esencia y no una condición humana genérica. ¿Sí? O sea, eh, la persona va a tener en su esencia, ¿sí?, cosas particulares y esto es lo que tenemos que nosotros intentar que la persona se dé cuenta que tiene esta cosa, esta esencia que es innata. Nacemos con estas condiciones humanas y que nos tenemos que dar cuenta. Y un poco el sentido del proceso terapéutico es poder, como ya dijimos, lo dije varias veces, es poder darle fuerza a ese yo real que tenemos contra ese yo ideal. Ese yo real, poner como sinónimo de una tendencia actualizante en vigencia. ¿Sí? O sea, otra cosa que me pareció interesante del existencialismo es que dice que sin libertad no hay existencia. Y esto es fundamental, el hecho de que poder hacer entender de que cada acción que hagamos va a tener una consecuencia, pero esta consecuencia vamos a poder elegir que exista o que no exista. Si hacemos o no hacemos, va a ser una elección. Nos podemos confundir, bárbaro. Y esto nos tiene que quedar en claro. Nos podemos confundir, no somos máquinas que no nos equivocamos. Pero si tomamos una decisión, va a tener una consecuencia y de eso es lo que nos tenemos que hacer responsables. Y eso es parte del existencialismo, ¿sí? Y recuerden, sin libertad no hay existencia. Después, la fenomenología. Así puede entenderse como el estudio de manifestaciones. Primero que lo vi, habla como que separa fenomenología. Fenomen en griego dice aparición, manifestación, y logos, ciencia, conocimiento. Por eso dice que es el estudio de las manifestaciones. ¿Sí? Manifestaciones. En esta rama de la filosofía se pretende distinguir y describir
los fenómenos u objetos tal y como lo experimentan las personas. Son experiencias subjetivas del cliente. Y esto es lo que yo tengo que respetar, ¿sí? Después me pareció otra cosa interesante, que Edmund Husserl marcó como que el método fenomenológico que él plantea tiene tres partes. Uno que es examinar todo el contenido de conciencia, tener autoconciencia y suspender la conciencia fenomenológica. Parece una cosa medio extraña, pero está bueno interpretarlo o intentar entenderlo desde este lado. Examinar todos los contenidos de la conciencia. Darnos cuenta que todo lo que percibimos nos hace llevarlo a la conciencia, ¿sí? Esto viene a indicar que la persona sea consciente de que objetos que está percibiendo es algo sensible que está ahí. O sea, lo que intenta es que le demostremos que podemos ayudar a nuestro cliente a que perciba estas cosas. Que hay cosas que están ahí, pero que están ahí. Están ahí, nada más. Están ahí latentes de algo. Después cuando habla de tener autoconciencia es, en esta fase la persona determina los contenidos percibidos existentes realmente, por el contrario, están constituidos por ideas, es decir, formas parte de su imaginación. ¿Sí? Entonces acá ya, si queremos, podemos agregar que ya no es tanto una representación más real, sino va más a lo que la persona está interpretando de esto que está percibiendo. Yo puedo percibir una luz muy fuerte y me doy cuenta que la luz es fuerte. Pero para mí va a ser muy fuerte, para otra persona va a ser muy débil. Entonces, y de ahí van, por eso yo digo, hay que respetar la experiencia del otro y poder entenderla, una comprensión empática, no solamente una empatía, es comprender empáticamente lo que viene con todo esto, ¿sí? Suspender la conciencia fenomenológica era el tercer punto, y esto no es más que sentir el objeto percibido por sí mismo, sin entrar en razonamientos de si es o no real, solamente captarlo. Solamente captarlo y darse cuenta de que uno lo está captando. Hasta ahí esto sería lo que propone dentro de la fenomenología. Estos tres puntos son importantes porque hay mucha gente que no llega ni a darse cuenta que este proceso lo hace cotidianamente y no lo registra, por decir, ¿sí? Por eso, dentro del proceso terapéutico con un cliente, lo que otras cosas que tenemos que hacer, intentar ir haciéndole desarrollar estas tres cosas, que se dé cuenta que hay un entorno, que está ahí, que es una percepción que él tiene, que es subjetiva y que va a tener que intentar ir racionalizando o interactuando, gestionándola, esa fenomenología que está pasando. Esa fenomenología es exactamente ese fenómeno que le está pasando y que está percibiendo con los sentidos. Después otros tres temas importantes que dentro de lo que decía esta persona, que no lo dije, perdón, el concepto holístico, conceptualista y qué es el reflejo. Son tres temas quizás que yo siento que son importantes. El concepto holístico es ver a una persona en su campo más amplio de un montón de cosas. Cuerpo, mente y si queremos agarrar la parte más espiritual, ¿sí? Hay gente que incluye el espíritu o no, gente que cree solamente o no cree, sino que por decir son más adeptos a cuerpo y mente, pero a mí me gusta agregar lo espiritual, porque lo espiritual puede agregarle un plus a nuestro entender a la persona, ¿sí? Conceptualista. Sistema filosófico que sostiene que las naciones universales y abstractas son producto de la mente, sin excepciones, sin existencia fuera de ella.
Conceptualistas intentan racionalizar en un concepto las cosas comunes, ¿sí? Y después, otra cosa importante que en la carrera es el reflejo. Y intenté buscar una parte que habla Roger directamente del reflejo, si bien él primero lo daba como una herramienta, como una cuasi técnica, después él, como vio que no tenía la repercusión porque no fue entendido lo que él quería hacer, el reflejo fue tomado como una cosa muy sencilla. Repetir literalmente que lo que la persona me dice. Y no es eso el reflejo, solamente. El reflejo incluye repetir o decirle lo que estoy entendiendo, lo que está diciendo, y ese entender incluye lo gestual, lo corpóreo, lo literal que está diciendo la persona, lo taxativo que está diciendo la persona, y por eso él después dijo que no es tanto el reflejo tal como una técnica, sino que está mal usada como técnica, y si no tiene que ser un resultante natural del terapeuta para ayudar a esta persona. ¿Por qué? Cuando le reflejo, gano muchas cosas. Primero, poder decir lo que yo entiendo de lo que la persona está diciendo. Con esto me está validando si lo que yo entendí es así o es eso. Si no, me va corrigiendo. Y lo otro es que se escucha. Es una forma de obligarlo. Vos me dijiste esto. Tus palabras fueron estas. Y la persona va a empezar a prestar más atención de las cosas que dice, ¿sí? Por eso él, cuando terminó un poco la teoría, lo que hablaba no tanto de reflejo como sí, sino como chequeo de percepción. Es chequear la percepción, y ahí incluye lo que dice racionalmente como también lo que dice emocionalmente. Yo puedo saber que una persona me dice, sí, porque soy tonto, y otra persona que me diga lo mismo, pero angustiada, llorando, y su sentimiento es mucho más validero, mucho más fuerte, ¿sí? Entonces el reflejo es un chequeo de percepción más que todo, que sería lo ideal. O sea, no hay que aplicarlo como una técnica, como decir blanco, yo te repito blanco, porque la tercera vez que lo hacemos, la persona dice, el cliente dice, pero esta persona me está gastando, se está burlando de mí, está repitiendo literalmente lo que estoy diciendo. Entonces, quizás también parte del proceso es también hacerle entender a la persona que se va a encontrar con cosas así. Y quizás hay que irlo manejando porque esto no es una fórmula. Trabajamos con personas. Trabajamos con personas, no con máquinas. Entonces, la fórmula que a otra persona le funciona, a mí quizás no me va a funcionar con esta persona. Quizás sí con otra persona. Entonces, en el sinfín de personas y sujetos que me vienen a ver, puedo tener millones de experiencias distintas. Entonces, eso también es otra cosa que está bueno. El otro tema importante que siempre se me pasaba, ¿qué es la no directividad? Y esa es una pregunta que tendríamos que hacernos como profesionales, ¿sí? ¿Qué es la no directividad? ¿Sí? ¿A qué apuntamos cuando decimos que no somos directivos? Y esto es una pregunta que hay que írsela respondiendo durante toda la carrera, porque todo el conjunto de información que vamos teniendo en la carrera es para llegar a tener las cosas más claras como para poder decir y hacer, más que todo. Bueno, la otra cosa que tenía es, encontré unos apuntes de Matías Méndez López,
que también marqué cosas como que me gustaron. Una, ya las he hablado algunas veces, es que la personalidad es un proceso, no es una estructura. La personalidad es un proceso, por eso Roger habla como de un proceso, por eso le dice gestáltico o esta gestalt. ¿Sí? La gestalt se toma como un proceso, ¿sí? Donde va a haber partes más conflictivas y menos conflictivas, y ese conflicto o eso conflictivo o que genera tensiones, genera arrancar la rueda para ir revisando las cosas y llegar a una conclusión de esa experiencia. Después otra cosa que se nutrió la teoría es que el ser humano como organismo requiere un entorno con el cual se nutre y crece. Y si ese entorno no es lo más óptimo, la persona para llegar a ese crecimiento va a tener que pelear mucho más, ¿sí? Una persona que tiene todas las condiciones ambientales, económicas y demás, es mucho más sencillo o tiene que quizás pelear mucho menos por una persona que tiene otros tipos de condiciones. Bueno, lo importante que a mí me gustó también es que habla de la teoría en sí, y de la teoría en sí marca dos hechos importantes, que esto es básico. Si no lo entendemos, tenemos que reverlo hasta que lo entendamos. Tendencia actualizante y valoración organísmica van un poco de la mano una con otra, pero la tendencia actualizante, y leo lo que dice esta persona: podemos afirmar que en todo organismo existe, a todos los niveles, un flujo subyacente de movimientos hacia la realización de las posibilidades que le son inherentes. También en el hombre existe una tendencia natural en un desarrollo más complejo y más completo. Podemos contar con que la conducta del individuo se orienta hacia el hecho de conservarse, desarrollarse, reproducirse. Está en la naturaleza misma del proceso llamado vida. Esto lo dijo Roger en 2010, creo que dice acá. Bueno, yo pensé que ya se había muerto, pero bueno, dice en el 2010. Y la tendencia actualizante es como yo a veces digo, es cuando uno tiene sed y siente que el organismo necesita tomar agua, si no se va a desmayar. Empieza a dar señales de necesidades. Eso es la tendencia actualizante. En otros órganos, en otros aspectos, si queremos decirlo, pero esto es lo que intenta el organismo. El organismo, si ve una situación amenazante o que es una amenaza, por el solo hecho de mantener el cuidado de su yo, va a tomar medidas, reaccionando para intentar proteger. Y hay gente que le dice mecanismos de defensa y demás, y está bien, pero esto es lo que más o menos hace el organismo. Cuando ve que su tendencia actualizante es vulnerada o vulnerable, es que la persona reacciona de forma más negativa. Y lo otro que habla es la valoración organísmica. El organismo se ocupa en un proceso de evaluar el organismo, valorando la experiencia conforme al criterio de tendencia actualizante. O sea, la tendencia actualizante es la que va a marcar qué está bien y qué está mal. ¿Sí? Por eso es importante rechequear con el cliente qué tendencia actualizante tiene, para poder ir a la valoración organísmica y ver si está simbolizando de forma coherente. Entonces, si la experiencia percibida como observadas o expaccionantes del organismo son valoradas positivamente, está todo bien.
Si lo que percibe como negando esta conservación o desarrollo de valores, la valoración es negativa. O sea, la valoración que yo voy a hacer es que si de mi experiencia que estoy teniendo, estoy siendo coherente con mi tendencia actualizante. Si no lo estoy diciendo, lo voy a tomar como de algo de forma negativa y reacciono consecuentemente de forma más negativa. La otra cosa que lo marca esta persona es el mito él pone así como título, el mito de la horizontalidad. Y pone a dos pequeños textos, uno que marca Roger y otro que marca Foucault, un poco como opuestos o complementarios, digamos. Carlos Roger dice que la relación terapéutica se caracteriza por su horizontalidad. El terapeuta desciende del pedestal del experto y se sitúa al mismo nivel que el cliente. Esto hay que intentar interpretarlo de una forma buena, en el sentido de que como terapeuta yo no voy a poner que lo que yo diga está bien. El que tiene que marcar lo que está bien o está mal es la tendencia actualizante del cliente. No mi criterio o mi simbolización de cosas que estén bien o que estén mal. Después dice Michel Foucault, dice, el saber es poder. Quien ostenta el saber ostenta un lugar de poder. Toda relación terapéutica supone una desigualdad de poder. Psicoterapias como dispositivo de dominación. Y esto es una de las cosas que para mí es muy importante. Si vamos a tener que somos superiores y que tenemos el poder de la otra persona, tendremos que rever qué estamos haciendo o qué pretendemos hacer con esta carrera. Si queremos revisarnos o qué pasa. Y después la otra cosa que me gustaría hablar un poquito es factores de cambio terapéuticos. Cuando hablamos de factores de cambio terapéutico, hablamos que en teoría Roger lo que dice es que con las 3 condiciones básicas son más que suficientes como para generar un proceso positivo con la persona. Pero sin descartar dos cosas anteriores que pone esta persona que me parecen interesantes. Uno es el contacto psicológico. Punto 1, el contacto psicológico. Punto 2, el cliente en estado de incongruencia. Es decir, tengo que tener yo un contacto psicológico. Es decir, tengo que pactar con esta persona que voy a hacer un contacto psicológico. No es una charla de café. Yo en una charla de café no le puedo empezar a decir a una persona y a darle reflejos y decirle vos esto, vos lo otro. No. Eso tiene que tener un marco, tiene que tener una intención de ambos lados, pactada de cierta forma de esto. Y esta persona, que será mi cliente o el cliente, va a tener que estar en un estado de incongruencia o de vulnerabilidad. Si se dan esas dos cosas, o sea, viene una persona, quiere hacer un proceso y reconoce o se da cuenta que hay algo que está medio incongruente en su vida o que le falta, ahí recién podemos empezar con un proceso terapéutico. Un proceso puede llegar a tardar 2 días, 5 días, 6 meses, no sé. Eso va a depender de la persona que viene y de los conflictos que tiene esa persona. Pero las 3 condiciones básicas que tiene que tener el terapeuta, ¿sí? El terapeuta tiene que estar congruente en la relación. El terapeuta experimenta consideraciones positivas incondicionales en el proceso. El terapeuta experimenta
comprensión empática y lo comunica. Y ojo que habla de comprensión empática y no de empatía. ¿Sí? Es sutilmente diferente, pero es sutil, pero es diferente. La congruencia, durante la carrera muchas veces uno habla de que uno tiene que ser congruente en lo que va pasando con el cliente. No está mal decirle, esto me despierta tal sentimiento. ¿Vos me querés decir esto? ¿Vos me querés? Como reflejo le podemos decir, vos por lo que me estás diciendo me estás transmitiendo angustia. ¿Vos estás angustiado? Y eso hace más como si fuera una charla reflexiva y no está mal. Porque esa charla reflexiva le puede disparar al cliente cosas o darse cuenta al cliente cosas que son el punto del iceberg para un montón de otras, para que pueda haber un montón de otras cosas. La consideración positiva incondicional, sin duda, es esto de que yo te acepto tal cual sos, como venís. No quiero cambiarte en el sentido de que quiero que seas como yo. No, yo quiero que cambies y que te alinees a tu tendencia actualizante. Pero esto le tiene que dar en claro que es tu tendencia actualizante hace que hagas tal cosa y está bárbaro porque es tu tendencia actualizante. Yo te lo entiendo, pero no sé si lo voy a compartir, ¿sí? Y bueno, la comprensión empática es tener una comprensión no solamente racional e emocional de lo que nos comenta o nos cuenta el cliente. ¿Sí? Pero bueno, estos creo que son puntos bastante importantes como para irlos repitiendo y si pueden en grupo o con amigos de la carrera, plantéenlo, váyanlo hablando. No es un tema que digamos como que podríamos discutirlos en primer año, porque hay muchas cosas por ver durante la carrera como para poder decir, tengo que saber otras cositas para poder fundamentar lo que estoy diciendo. Pero nosotros estamos en un proceso de formación, todos estamos en un proceso de formación. Hasta los recibidos se están formando. Por eso se tienen que supervisar. Pero bueno, otra cosa para hablar más adelante. Quizás esto para reverlo en tercer año. Pero tiempo al tiempo. 3 años se pasan rapidísimos. Ténganlo en cuenta. Bueno, suscríbanse. Mándenme si quieren algún comentario. Creo que por algún lado tienen mi mail. Me encantaría poder ayudar a la gente que está estudiando. Más que todo, ábranse a la experiencia. A la experiencia, su propia experiencia. Lean, no lo tomen como algo negativo. La lectura los lleva a poder ir viendo cosas o perspectivas de otro lado y preguntándose cosas y participando en cosas y simbolizando cosas. Pero bueno, conocerse es muy, muy importante. Muchas gracias. Hasta luego.